Buenas noches, Hag Sameach a todos. Vamos a comenzar con una clase el día de hoy. Estamos transmitiendo por Facebook Live en vivo. Bienvenidos, gracias a todos por conectarse. El día de hoy quiero hablar acerca del tema de la partida del mar, de Kiryat Yam Suf. Es un suceso que celebramos en Shevi'i Shel Pesach, Bezrat Hashem. Este año cae en Shabbat. En la madrugada hay una costumbre de levantarse temprano para conmemorar la partición del mar, que justamente fue en la madrugada. Entonces, en recuerdo a ese milagro, hay algunas costumbres que la gente tiene en algunas comunidades, que se levantan temprano en la mañana para ir al Bet Knesset y cantar lo que es la Shirah. ¿Sí? Una disculpa, no estoy muy familiarizado con Facebook Live, es la primera vez que transmito, espero que sí se esté escuchando bien y todo. Y bueno, entonces nuestro tema va a ser el enfoque que hay en lo que es la partición del mar, Kiryat Yam Suf y la Tefilá. Entonces, como dijimos, hay algunas costumbres de levantarse en la madrugada. Eso se conmemora, Bezrat Hashem, el día de Shabbat, el día sábado en la mañana. Algunos acuden en la madrugada a decir la Shirah, que es el Vayosha Yaz Yashir, que es el cántico que el pueblo de Israel le hizo a Hashem, ¿sí? Por el gran milagro que se les hizo. Pero realmente, ¿sí? Si nos ponemos y nos enfocamos un poco más en lo que la Torá dice acerca de lo que es la partición del mar, lo que es Kiryat Yam Suf, en Perashat Beshalach, ¿sí? En Perashat Beshalach, en el Sefer de Shemot, ahí si nos ponemos un poco a analizar lo que sucedió y nos ponemos a leer los Pesukim, podemos ver que no se entiende muy bien, y esto realmente vamos a ver que tiene una conexión muy grande con lo que es la Tefilá. Está escrito en Perashat Beshalach, dice, Vayomer Hashem el Moshe. ¿Sí? Esto cuando sucedió, esto que voy a leer ahorita, sucede cuando el pueblo de Israel estaban prácticamente encerrados, no tenían escapatoria. ¿Por qué? Porque si continuaban, estaban hacia el mar. Y por el otro lado, tenían a los egipcios armados hasta los dientes, ¿sí? Casi a sus espaldas. Entonces, el pueblo de Israel en ese momento se vio en una situación de desesperación, porque volteaban y veían el mar, volteaban y veían a los egipcios. Entonces no sabían qué hacer, estaban desesperados. Entonces dicen los Pesukim, los voy a leer, son 3 Pesukim, los voy a leer, los voy a traducir, para que podamos entender más este profundo mensaje y una gran enseñanza que nos deja. Dice, Vayomer Hashem el Moshe, y dijo Hashem a Moshe, ¿sí? En ese momento cuando el pueblo de Israel estaba clamando, estaba pidiendo tefilá, dice, Mati tza'ak elai, ¿por qué me están clamando a mí? Me están clamando hacia mí, ¿por qué? ¿Para qué? Daber el Bene Israel Beisau, habla con el pueblo de Israel, diles que viajen, que sigan. Beatar emet matejá, y tú ahora levanta tu vara, unted ya déjala ya, me extiéndela hacia el mar, ucaeu, y entonces en ese momento se va a partir el mar. Entonces realmente aquí hay varias preguntas que no se entienden. Primero que nada, ¿por qué Hashem le dice a Moshe que sigan viajando, que sigan caminando hacia adelante si tenían el mar frente a ellos? Y luego, ¿sí? Únicamente después de decirle que sigan caminando, le dice extiende tu vara. Realmente tendría que haberle dicho, primero extiende tu vara, que se haga el milagro, que se abra el mar, que se parta el mar, y posteriormente que sigan viajando. ¿Cómo iban a viajar si el mar en ese momento estaba cerrado? Entonces, ¿qué es lo que realmente le dice Hashem, le dice Dios a Moshe? Que sigan viajando. ¿Para qué? Entonces,
realmente para entender esta pregunta y su respuesta y el mensaje tan grande que tiene es la siguiente. Tenemos que entender que cuando el pueblo clama a Boreolam, ¿qué es lo que estaban haciendo? Ellos estaban pidiendo tefilá, lo que nosotros conocemos como rezo. Estaban pidiendo tefilá y le decían a Boreolam, Boreolam, sálvanos. Así como hasta ahorita nos hiciste los milagros, las plagas a los egipcios, y nos sacaste, sálvanos. Entonces dice el Midrash, cuenta el Midrash algo muy interesante. El Midrash dice que el pueblo se dividió en varios bandos. Había una discusión ahí en ese momento, ¿sí? Como era de esperarse, ¿no? En una situación pues apremiante como en la que estaban, se dividen en bandos. Unos decían, ¿sabes qué? Lo que debemos de hacer ahorita es regresar a Egipto, rendirnos a los egipcios. Otros decían, no, vamos a regresar, pero vamos a pelear, o sea, si ya vamos a morir, pues vamos a morir con honor. Y otros de plano nada más estaban de alguna manera pidiendo tefilá, ¿sí? Que eso es el lenguaje de clamar. Clamar quiere decir pedir tefilá, ¿sí? Entonces en ese momento Boreolam dice, Moshe, que siga el pueblo viajando. ¿Por qué? ¿Por qué realmente Hashem le dice a Moshe que sigan viajando cuando el mar ni siquiera estaba partido? Entonces a esto explica Rabenu Baji Ben Asher, ¿sí? Que es uno de los grandes Jajamim que explican la Torá. Dice que realmente el mar ya se había empezado a partir, pero se había empezado a partir desde adentro. Algunos podrán pensar que el mar se partió de afuera hacia adentro, ¿no? Dejándoles el paso al pueblo de Israel, pero realmente no fue así. Realmente lo que sucedió es que el mar se fue partiendo de adentro hacia afuera. Entonces, cuando el pueblo de Israel ve que se empieza a abrir, pero no en la parte en donde ellos tenían que entrar, entonces entran en esa desesperación y empiezan a pedir tefilá. ¿Pero qué le dice Hashem a Moshe? Que sigan avanzando. ¿Por qué? ¿Cuál era lo que Boreolam quería del pueblo de Israel? Lo que el Boreolam quería del pueblo de Israel en ese momento era que confíen en su tefilá. Era lo que quería, que confíen en su tefilá. ¿Por qué? Porque a lo mejor estaban clamando a Dios, clamando a Boreolam, pero realmente ¿quién dice que confiaban en Hashem? Y si ustedes me van a decir, no, pero ya habían visto muchos milagros, ¿sí? Ya habían visto muchos milagros en la tierra de Egipto, ¿sí? Las plagas y todo lo que sucedió. Si decimos que ya había habido muchos milagros, ellos tendrían que haber confiado automáticamente en Hashem. Eso es mentira. Eso no es real, porque los milagros no necesariamente hacen a la persona cambiar. Ahí está que después, posteriormente, en el desierto, muchas veces se quejaron por agua, se quejaron por pan, por comida. Entonces vemos que no necesariamente porque habían visto milagros, entonces ya no se iban a quejar y ya iban a confiar a ojos cerrados. Pero realmente lo que Hashem le dice a Moshe, antes de extender la vara, si ustedes ya vieron que un poco se empezó a abrir y ya están pidiendo tefilá, sigan, avancen. ¿Por qué? Porque tú tienes que confiar en tu tefilá. Y realmente eso es algo que a nosotros nos pasa. A veces vemos milagros, a lo mejor no milagros sobrenaturales como los que realmente vieron el pueblo de Israel en Mitzrayim, pero sí vemos milagros. Nos pasa algo que no sé, no voy a entrar en detalle, pero una persona, por ejemplo, a mí personalmente me pasó que una vez estaba yo manejando un domingo en la mañana y era muy temprano, entonces, y yo iba a prisa. Yo pensé que casi no hay gente un domingo en la mañana. Yo estaba en las entrecalles, entonces yo iba derecho y había una calle que cruzaba. En esa calle realmente yo tenía que haberme frenado antes de que para revisar y si podía cruzar, pero no lo hice por negligencia y porque pues pensé que siendo domingo temprano pues no había muchos coches. En ese momento veo como yo estoy pasando y viene un tráiler, un camión grande del otro lado. Yo prácticamente dije, mi coche se va a destrozar y a ver si yo pues salgo con vida en ese momento. O sea, un flashazo viene a la mente, ¿sí? Y en ese momento yo como que viré un poco el volante y pude hacer una maniobra, ¿sí? Pero yo de verdad, o sea, sentí como, porque la calle era angosta, entonces yo no entiendo cómo viré y todavía alcancé a meterme a la calle. O sea, yo tendría que haberme estampado contra ese muro. Yo sentí que esa calle prácticamente se ensanchó para que yo pudiera pasar. O sea, yo sentí en ese momento un milagro. A lo mejor un día cambié, 2 días cambié, 3 días entendí que Dios me estaba haciendo un favor, pero
La persona cae en la monotonía y no necesariamente ese milagro va a cambiarle su vida. Y lo mismo sucedió con el pueblo de Israel. Vieron milagros, pero no necesariamente porque habían visto milagros iban a entrar al mar con una fe ciega. Por eso fue que Nachshon ben Aminadab, ¿sí?, tuvo mucho pago, que era el cuñado de Aarón, tuvo mucho pago. ¿Por qué? Porque él fue de los primeros hombres que se echó al mar y eso es lo que logró que el mar siguiera partiéndose, ¿correcto? Entonces, tenemos acá este dato de que el pueblo de Israel no pidió tefilá. Dice que el pueblo de Israel estaba clamando. ¿Qué es clamando? Pidiendo tefilá. Pero el pueblo de Israel no pidió tefilá pensando que Hashem los iba a ayudar en ese momento. Y aparte, Jajamim nos dicen un dato más. El pueblo de Israel le propuso a Hashem soluciones. Le dijeron a Hashem, mira, Borolam, puedes, como dijimos, hubo varios grupos. Unos dijeron, vámonos a regresar a Egipto. Otros dijeron, vamos a pelear. O sea, a lo mejor estaban pidiendo tefilá, pero le proponían a Dios soluciones. ¿Sí? ¿Qué les dijo Hashem? Sigan. De donde menos ustedes piensan, de ahí va a venir su salvación. Y la opción que la mayoría del pueblo, o todos, no tenían ni siquiera en mente, que era la de que se iba a partir el mal, esa fue la opción que Dios les dio. Entonces, de este suceso realmente yo quiero ahorita un poquito hablar más extenso acerca de lo que es la tefilá, ¿sí? Lo que es la tefilá, lo que es rezar a Hashem y que tiene que ver con este tema que estamos hablando. Entonces, creo que de aquí salen varias lecciones hacia lo que es la tefilá, lo que es el rezo. Primero que nada vimos del pueblo de Israel, ¿sí?, que sí hay que pedirle a Hashem, pero hay que pedirle a Hashem y avanzar con fe. Confiar en que realmente ese rezo que tú le estás haciendo a Hashem va a funcionar, tener esa fe. Y ahora, después de que uno ya rezó y pidió a Hashem y tiene esa confianza de que Dios le va a responder, seguir avanzando, pero no proponiendo tus opciones, ¿no? Porque cuántas veces no hemos rezado y hemos pedido a Hashem, por favor, que, no sé, este negocio me salga bien. Y a la mera hora ese no sale, pero otros se abrirán, o más adelante, o nosotros no entendemos. Estamos seguros que nuestros rezos Dios los recibe, pero no sabemos de dónde. Y eso es lo que le demostró Dios al pueblo de Israel. Sí escuchó sus rezos, pero no vino la salvación de donde ellos pensaban. Vino de otro lado, ¿sí? Y ahora, nosotros podríamos decir tal vez, a veces tanto rezo y rezo y rezo y de verdad no, o sea, tengo años rezando por una cosa y no. Entonces pregúntate, ¿realmente tienes fe en tu rezo, tienes fe en tu tefilá, que eso se va a cumplir? ¿Sí? Número uno. Y número dos, saber que no siempre la salvación viene de donde uno cree. A veces, cuando menos uno lo espera, viene de otro lado y no en el tiempo que él esperaba, porque Dios de alguna forma tiene un plan diferente para la persona, ¿no? Es como, por ejemplo, los jajamín preguntan, cuando Abraham Avinu estuvo rogando a Dios, le estuvo diciendo, por favor, que no destruyera la ciudad de Sodoma y Gomorra, le pidió, por favor, Hashem, no destruyas la ciudad. ¿Y qué le dijo Hashem? Ok, no la va a destruir si hay, y empezaron a hacer ahí de alguna manera una negociación. Bueno, si hay 50 justos, no había. Entonces si hay 40 justos, y Abraham seguía pidiendo, finalmente no había ni siquiera 10, entonces por eso la ciudad de alguna forma no se salvó. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué Hashem le pide a Abraham y de alguna manera no le dijo, Abraham, deja de negociar, deja de pedir? ¿Sabes qué? No hay ni siquiera 10, no hay 10 justos. Que Dios no sabía que en esa ciudad no había ni siquiera 10 justos. ¿Para qué tuvieron que ir regateando de alguna manera de 50 hasta 10? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál era la necesidad? Entonces dicen los jajamín, porque Dios, la tefilá de Abraham, esa tefilá no se fue en vano. Hashem de alguna manera la guardó y la utilizó más adelante para generaciones posteriores de Abraham Avinu, que es el pueblo de Israel. Entonces nuestra tefilá de entrada, tenemos que saber que nuestra tefilá nunca se va vacía. Siempre Borolam toma nuestra tefilá. Tenemos que darle esa importancia a la tefilá de que realmente Borolam nos está escuchando y se va a cumplir. ¿Sí? Más hoy en día que a lo mejor con el tema de la pandemia estuvimos bastante tiempo fuera de lo que son los knises, los Bate Knesiot, ¿sí? Y de alguna manera ya valoramos más el hecho de estar en un Betacneset en silencio, contestando lo que se tiene que contestar, ¿sí? Y dándole esa importancia y ese significado a nuestro rezo. Ahora vamos a nombrar, ya desviándonos un poco más
hacia el tema de lo que es la tefilá. Realmente, ¿cómo funciona la tefilá? ¿Cómo funciona? ¿Sí? Dicen los jajamim, que justamente lo leí esto con respecto también a la Agadá. En una parte de la Agadá, ¿sí? Cuando empieza a contar toda la historia del pueblo de Israel en Mitzrayim, dice, Banitzak el Hashem Elokea Botenu. Dice, fuimos esclavos, y ya estando sumidos en la esclavitud, clamamos a Hashem, Banitzak, ¿sí? Clamamos, otra vez el mismo lenguaje que utiliza con respecto a los Yehudim en la partida del mar, lo utiliza aquí, Banitzak. ¿Qué es Banitzak? Dijimos clamar. El pueblo de Israel clamó a Borolam, pero de alguna manera, dicen los Jajamim, no clamaron de una forma correcta, porque no especificaron a Borolam lo que querían. Y de igual manera, Hashem les contestó como realmente necesitaban. Dice la Gemara en Masejet Ta'anit, hubo algunas personas, ¿sí?, que eran grandes justos, que ellos pidieron tefilá de una manera no correcta y Hashem les contestó correctamente. ¿Quién fue uno de ellos? Eliezer, ¿sí? Muy conocido por todos. Eliezer, el siervo de Abraham Avinu, cuando Abraham le dice, Eliezer, ve por favor y búscame una muchacha para mi hijo Yitzhak. Y Eliezer va a la tierra de Harán, una tierra desconocida, y llega al pozo central de la ciudad. ¿Y qué dice a Borolam? Dice, Dios, mándame la mujer elegida para Yitzhak, y la señal va a ser aquella que me dé de tomar agua para mí y mis camellos. Pero realmente eso no era algo correcto. ¿Por qué no era algo correcto? Porque qué tal si de repente tocaba una muchacha que no era de buena familia o una muchacha con algún defecto, ¿sí? Entonces dicen los jajamim, Eliezer de alguna manera no pidió correctamente. Eliezer tendría que haberle detallado, Dios, mándame la muchacha que es para Yitzhak, que es la correcta, no la que me dé de tomar. Y si no era la correcta de repente. Entonces realmente Eliezer no pidió como tenía que ser y fue respondido de forma correcta. Otro fue Shaul HaMelech, ¿sí? Shaul HaMelech, todos conocemos también otra historia famosa, la historia de cuando él quería que un soldado de su ejército enfrentara a Goliat, ¿sí? ¿Qué es lo que dijo? Si llega un soldado del pueblo de Israel que venza a Goliat, yo le voy a dar a mi hija como esposa. Vuelve la misma pregunta, y si el que lo venciera era una persona no correcta, era una persona mala, ¿sí? ¿Cómo Shaul pudo estar seguro de que el que venciera a Goliat iba a ser una buena persona? Pero en ese momento pidió tefilá a Hashem, y de la misma manera vemos que pidió de alguna manera no correcto, pero Hashem le respondió. Ahora, ¿qué quiere decir? Entonces vemos que la Gemara en Ta'anit, vemos que los Jajamim en la Agadá dicen que hay formas de pedir que no son correctas. Entonces, ¿qué quiere decir una forma de pedir una tefilá, un rezo a Hashem correcto y uno no correcto? Entonces dicen los Jajamim, la forma correcta de Hashem, de pedir a Hashem, es detallar. Cuando uno está haciendo un rezo, ya sea dentro de la amidá, que se dice 3 veces diariamente, o ya sea dentro de un rezo personal de la persona, tú quieres pedir a Hashem algo, ¿sí? Pídelo detallado. Borolam, quiero que esta persona en específico tenga refuah shelema. Hashem, quiero que esta persona en específico tenga buen sustento. Sí, hay que hacerlo con detalle. Entonces aquí surge una pregunta que seguramente a todos ustedes también les surgió, que ¿por qué Dios necesita que nosotros le detallemos lo que necesitamos? ¿Qué acaso si yo le pido a Hashem, por favor, cura a los enfermos del pueblo de Israel, no sirve? ¿O qué? ¿Acaso Hashem no sabe qué es lo que yo necesito, qué es lo que otra? O sea, yo podría agarrar y decir, Dios, por favor, mándame lo que necesito. Mándame nada más lo que necesito. ¿Por qué tengo que detallar? Dios ya sabe lo que necesito. Entonces, ¿por qué dicen Jajamim que hay que detallar para que sea una forma correcta? ¿Sí? ¿Por qué detallando es una forma correcta? Entonces, esto lo comparan Jajamim con una parábola, un mashal, ¿sí? De la siguiente manera. Un papá, ¿sí? Ve que su hijo se está comportando muy bien, saca buenas calificaciones, buenas notas en la escuela, recibe únicamente buenos comentarios de su hijo, ¿sí? Y entonces va con su hijo y le dice, mira hijo, ¿sabes qué? La verdad,
te has portado muy bien, veo que tus maestros todos comentan cosas buenas de ti, quiero personalmente darte un premio. Si continúas con este comportamiento una semana más, yo te voy a llevar a la juguetería a que tú escojas lo que tú quieras. Obviamente el muchacho o el niño se emocionó, ¿sí? Estuvo más motivado, toda esa semana todavía se comportó mejor que antes, ¿sí? Y el día que el papá le prometió que iba a llevarlo a la juguetería, el niño va con su papá agarrado de su mano, entran a la tienda y obviamente empieza el niño a recorrer todos los pasillos, con los ojos desorbitados, no sabe ni qué va a escoger, ¿no? O sea, imagínense un niño de 8, 9, 10 años, lo llevas a una juguetería y le dices, escoge lo que quieras. No hay manera de escoger, es algo muy difícil, y más para un niño. Entonces el niño prácticamente va, recorre esto y el otro, al final termina con 3 opciones, 3 juguetes. Entonces va con su papá y le dice, mira papá, la verdad ya traté de escoger, tengo un buen rato tratando de elegir, pero me gustaron estos 3 regalos. Te propongo un trato. Yo quiero estos 3, ¿sí? Yo sé que es mucho, yo sé que a lo mejor es más de lo que tú me prometiste, pero te doy mi palabra que me voy a seguir comportando bien, te doy mi palabra que si llegas a recibir una queja de alguna manera te lo voy a pagar. Entonces el papá le da un poco de Rahmanut, le da un poco, o sea, ve al niño feliz, le dice, ok, obviamente lo puede pagar y todo, le dice, ok, llévate los 3 juguetes. Ahora, supusiéramos que esta historia, esta parábola, no sucede con un padre e hijo, sucede con un maestro. Un maestro viene con un niño y le dice, oye, mira, muchacho, si veo que te has portado muy bien, te voy a dar un premio si sigues de esta manera una semana más. Se cumple esa semana y llega el maestro con el premio, lo que le dé, el muchacho va a estar contento y no le va a negociar, no le va a decir, oye, maestro, mire, puedo escoger otro, me lo puede cambiar. No, ¿por qué? Porque no tiene la confianza de pedirle más o detallar que quiere otra cosa a su maestro. Pero a su papá, sí le tiene la confianza. Entonces a su papá sí le dijo, no, por favor, mira, dame la opción, dame la oportunidad. ¿Por qué? Porque como es su padre, le tiene la confianza y por eso le pide más. Y le pide detallado, le dijo, quiero estos 3 juguetes. De la misma manera, Hashem nos dice a nosotros, yo quiero que ustedes me pidan a mí como hijos. Yo soy su padre y quiero que ustedes me pidan a mí como hijos. Por eso, dice Borolam, y dicen, o sea, los Jajamim dicen, ¿cómo tiene que ser nuestra tefilá? Nuestra tefilá tiene que ser detallando lo que necesitamos y lo que queremos. Claro que Hashem sabe lo que necesitamos, pero tenemos que hacerlo de forma detallada porque nuestra relación con Hashem es una relación de padre e hijo. Entonces ya dijimos el primer punto de la tefilá, que lo relacionamos con lo que estamos ahorita celebrando o vamos a celebrar, Bezrat Hashem, que es la partida del mar de Kiryat Yamsuf. Dijimos, primero que nada, darle valor a nuestra tefilá, ¿sí? Saber que nuestra tefilá tiene ese poder de cambiar las cosas o de hacer o de mover, ¿sí?, lo que cada uno necesite. Número 1. Número 2, creer en nuestra tefilá, ¿sí? Y número 3, como dijimos ahorita, ¿sí?, entender que nuestra relación con Hashem es una relación de padre e hijo, ¿sí? No es una relación de un maestro, como dijimos en la parábola, ¿correcto? Ahora, entonces tenemos ya 3 puntos, ¿ok? Vamos a contar una historia verídica acerca de este tercer punto, ¿sí?, para concluir. Hubo un jajam, ¿sí?, más o menos a mediados del siglo XIX, muy famoso, conocido, Rabbi Shayahu Bardaki, se llamaba él. Él era muy conocido y era muy famoso. Él vivía en Europa y llegó un momento en el que él dijo, se acabó, voy a hacer aliyá, quiero ir a vivir a Eretz Israel. Obviamente en aquel entonces no era fácil, no había aviones, prácticamente era con barco, era costoso, ¿sí? Entonces su esposa le dijo, mira, yo voy a ir primero, voy a ir ahí a checar cómo está,
y luego tú te vienes con los niños. Esa pareja tenía un niño y una niña. Dijo, después tú te vienes con los niños. Entonces así sucedió, su esposa se adelantó, vio cómo estaba la situación y le mandó, no sé, en aquel entonces era una carta, un telegrama, no sé si ya había habido la forma de comunicación de aquel entonces, y le dijo, ya puedes venir, ya está todo concluido, los preparativos, ya vente y tráete también a los niños. Entonces él obviamente su barco zarpó, ¿sí? Pero desgraciadamente a poca distancia de barco, o sea, en barco era poca distancia lo que quedaba todavía para llegar a lo que era el puerto, todavía era poca distancia, pero nadando era muchísimo. Y ahí en ese lugar, ¿sí? El barco de alguna manera naufragó, se hundió y toda la gente comenzó a nadar. Entonces, si era una distancia, como dije, repito, una distancia larga nadando, ya era poco lo que quedaba en barco, pero nadando era una distancia que se podía nadar, pero era muy difícil y realmente requería de mucho esfuerzo. Entonces, sus hijos, uno que nada solo, no es lo mismo, él estaba con sus hijos de alguna manera se le montaron, él los montó, y él nadó, y ya le faltaba muy poco para llegar, pero en ese momento ya sus fuerzas lo abandonaron, se estaba desvaneciendo, ya no podía nadar nada, estaba agotado, acabado, y ya no podía más jalar a sus hijos. Entonces en ese momento le vino a él un pensamiento y dijo, no sé qué hacer, porque de alguna manera, le llegó una decisión muy difícil, porque él dijo, de alguna manera, si suelto a alguno de mis hijos, a uno de los dos, me voy a salvar yo y se va a salvar él. Pero si me quedo aquí con los dos, se van a ahogar los tres, nos vamos a ahogar los tres. Entonces estaba en una encrucijada, en un dilema muy fuerte, no sabía qué hacer. Y de alguna manera él dijo, voy a dejar al niño, tal vez el niño pueda nadar solo y se las pueda arreglar. Entonces él soltó un poco al niño y como que intentó seguir nadando con su hija. Pero en ese momento el niño también estaba agotado y no sabía nadar en mar abierto, a lo mejor sabía nadar un poco, pero no como él pensó. Y entonces le empezó a gritar, papá, papá, por favor, ayúdame. Cuando, dice Rabbi Shaya Bardaki, ¿sí? Cuando escuché sus gritos, inmediatamente lo jalé, me entraron unas fuerzas renovadas y de esa manera pude llegar a tierra firme. Y posteriormente ya pudieron concretar su viaje y subieron a la tierra de Israel y se reunieron con su esposa. Cuando él llegó a la tierra de Israel, él ya tenía ahí algunos alumnos que ya se habían también cambiado a vivir a la tierra de Israel, y él los reunió y les dijo, me pasó esta historia, ¿sí? Y en el momento que mi hijo comenzó a gritarme, papá, papá, me entraron unas fuerzas renovadas, no tuve de otra más que tomarlo y llevarlo. Haz cuenta que me volví a energizar. Y entonces él dijo, esto yo creo, dijo Rabbi Shaya Bardaki, dijo, esto yo creo que lo podemos relacionar con lo que es nuestra tefilá. Borolam, ¿sí? A veces ahí la persona tiene situaciones difíciles, y entonces en el momento que la persona clama a Borolam y le dice, papá, papá, como dijimos, la relación del pueblo de Israel con Borolam es una relación de padre e hijo. Entonces, en el momento que uno clama y le dice a Borolam, papá, papá, en ese momento, de alguna manera, ¿sí? Cabiajol, estamos obligando a Hashem que nos escuche, obviamente con los puntos que ya aclaramos, que es hacerlo de forma de forma puntual, de forma detallada y teniendo fe en nuestra tefilá, ¿sí? Borolam de alguna manera no puede resistirse a esa tefilá, así como Jajam contó que no pudo resistirse a no salvar a su hijo. Y eso lo vemos también cuando Moshe Rabbenu, ¿sí? Dice que Baet Hanan dice Moshe Rabbenu le pidió a Hashem, ¿sí? 515 tefilot le pidió a Borolam, ¿sí? Para que lo dejara entrar a la tierra de Israel. Cuando ya él de alguna manera golpeó a la piedra para que saliera agua, en ese momento que Borolam le dijo, no vas a entrar a la tierra de Israel. Y Moshe tenía muchas ganas, entonces pidió y no se rindió. Hasta que en un momento llegó Hashem y le dijo, no puedo dejarte entrar a la tierra de Israel, no sigas pidiéndomelo más, ya. Porque si me sigues viendo voy a tener que hacerlo. No quiere decir, o sea, no me estoy refiriendo a que Hashem
no tiene ese control. Claro que lo tiene, pero Hashem quiere que le pidamos tefilá, Hashem quiere que le recemos. Entonces, si cada uno de nosotros entendemos lo que es un rezo, y no nada más es, tefilá no es nada más ir al Bet Knesset a rezar, también, eso es muy importante, pero también unos minutos al día que la persona se detenga y reflexione y diga, Hashem, te quiero pedir esto, te quiero pedir esto, eso también es rezo. Eso el Rambam dice que la tefilá, el Rambam es Maimónides, dice que la tefilá es cada uno también con su corazón. Entonces, si uno unos minutos al día se detiene y dice, Hashem, quiero pedirte esto y esto y eso, también eso es tefilá, y saber el poder que esa tefilá tiene. Y ahora también recordando, no nada más pedir, también de alguna manera agradecer. Porque cuántas veces, una vez escuché un dicho que me gustó muchísimo, dice, recuerda todas las cosas que hoy por hoy ya tienes y hace algunos años todavía eran cosas que pedías. O sea, vamos a poner, una persona hace unos años le pedía a Hashem, dame salud, dame parnasá, y gracias a Dios hoy en día a lo mejor ya tiene salud, o ese familiar ya se curó, o gracias a Dios ya tiene sustento. Entonces todo eso recuerda lo que le pedías anteriormente a Hashem, y recuerda lo que hoy por hoy ya tienes. Y eso también, y también para agradecer, ¿sí? Hay que agradecer cada punto por lo que queremos agradecer a Hashem. No hacer un agradecimiento a Hashem, gracias por todo, no. Tiene que ser un agradecimiento personal, ¿sí? Tiene que ser un agradecimiento personal. Dice por eso en la Agadá de Pesaj, ¿sí? Ahorita recordé una cosa más. En la Agadá de Pesaj dicen los Jajamim que nosotros empezamos desde, o sea, la Agadá de Pesaj no nada más contamos el hecho de la salida de Egipto, no nada más decimos y hubo las plagas y salimos de Egipto, no, decimos Abadim Ainu, empezamos desde lo más bajo, desde éramos esclavos al faraón, éramos esclavos a los egipcios, y Hashem finalmente nos hizo los milagros y nos sacó. La pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no nada más decir, Hashem nos hizo los milagros y nos sacó? ¿Por qué empezar desde éramos egipcios? Dicen los jajamín, porque esa es la forma de agradecer. No es lo mismo cuando, vamos a poner, una persona, ¿sí? Estaba bajo la lluvia en la calle, alguien se detiene, lo ve, se detiene, y le dice, oye, ¿quieres que te eche un aventón? Sí, órale, y se sube y le echa un aventón, ¿sí? Obviamente a lo mejor hoy en día no estamos acostumbrados a agradecer tanto, no sé, no es la costumbre, no es la forma, pero ¿cómo se va a sentir la persona que le hizo el favor? De dos maneras le puede agradecer. Una es, gracias, nos vemos, y se va. Otra es, oye, la verdad te quiero agradecer mucho porque mira, yo estaba ahí empapándome, si no hubiera sido tú el que pasa, no sé qué hubiera hecho, de verdad, gracias. Obviamente ese segundo agradecimiento es mucho mayor y es el correcto. ¿Por qué? Porque estás recordando realmente el favor que esa persona te hizo. ¿Cuántas veces hay gente que nos hizo favores grandísimos cuando los necesitábamos, y cuando ya no los necesitábamos, porque eso es una naturaleza de la persona, ya a veces ni los saludamos, y suele suceder? Entonces el agradecimiento real es recordando desde el principio dónde estaba uno y en qué momento su amigo le cayó a ayudarlo. Así de la misma manera agradecemos a Hashem, nosotros éramos esclavos y tú nos salvaste y nos sacaste. Entonces también así el agradecimiento tiene que ser durante la tefilá. Hashem, yo estaba en esta situación y gracias por esto, y estaba en esta situación y gracias por esto, ¿sí? Y ya nada más para terminar, a ver okay. Ya nada más para terminar, cuentan una vez que dos personas, había una persona que era muy influyente y estaba muy bien acomodado económicamente, y fue él era extranjero, él era, no sé, de Estados Unidos, esta historia es real, ¿sí? Fue al Kotel, a Maravilla, al Muro de los Lamentos, ahí en la tierra de Israel, actualmente, sí, estamos hablando a lo mejor 10 años, 15 años, y fue acompañado de un amigo de él que vivía ahí en Israel, y en eso, cuando se acercaron a pedir al Kotel, se dieron cuenta que había ahí una persona pegada a la pared, o sea, al Kotel, al muro, llorando, pero muchísimo, o sea, desconsoladamente, lloraba y lloraba y lloraba. Entonces, esta persona, aprovechando su posición, tanto económica como de influencias, dijo, pues a lo mejor yo le puedo ayudar, le dijo a su amigo, vamos a acercarnos con él,
y a lo mejor le podemos dar una mano, no sé, vamos a preguntarle. Entonces se acercaron y cuando esperaron a que él de alguna manera se tranquilizara y se diera la vuelta ya para salir, y entonces cuando se estaba dando la vuelta, esta persona que estaba llorando, se estaba secando las lágrimas, le dijeron, oye, mira, la verdad, se le acercaron y dijeron, oye, mira, la verdad que no queremos ser entrometidos ni chismosos, no es que queramos saber tu vida, pero te vimos llorando demasiado y de alguna manera pues queremos ayudarte. Si nos cuentas tu problema, quisiéramos tenderte una mano, quisiéramos ayudarte. En ese momento este señor sonrió, el que estaba llorando, y les dijo, no, realmente les agradezco su interés, pero yo no necesito ayuda. Ah, ¿no? ¿Te dijeron? Entonces, ¿por qué estabas llorando de esa manera? Entonces él les contestó y les dijo, yo estaba llorando porque yo estaba agradeciendo, porque gracias a Dios, el día de mañana se casa, yo tengo una familia de 10 hijos, y gracias a Dios el día de mañana se casa mi último hijo, o sea, mi último de 10 hijos se casa el día de mañana, y yo vine aquí, o sea, todos sabemos lo que es casar un hijo, lo que quiere decir económicamente, lo que quiere decir de tiempo, o sea, es algo no tan fácil. Imagínense, este señor casó 10 hijos. Entonces dijo, yo vine aquí al cótel hoy a agradecer por haber casado y mañana terminar de casar a mis 10 hijos, llorando estaba el señor, ¿no? Entonces, esto nos da un mensaje de entender cómo realmente también, aparte de cómo hablamos de lo que es pedir en la tefilá, también lo que hablamos de agradecer. Que Bezrat Hashem, esta fiesta de Shevish, el Pesach, Borolam nos escuche nuestras tefilot, cuando cantemos la Shirah, que fue el cántico de agradecimiento que cantó el pueblo de Israel cuando estaba cruzando el mar. Hag Sameach a todos y muchas gracias por haber escuchado.